Ya está con nosotras Cintia Bolio. ¿Sí nos escucha, Cintia? Buenos días, sí. Hola, ¿Cómo buenos estás, días. Karina? Muy Buenos buen días, ¿cómo día. estás? Ay, pues súper contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues muy conmovida de ver la nota que acabas de dar sobre el señor José Luis, papá de Esmeralda, a quien mandamos un abrazo y toda nuestra solidaridad. Claro que sí. Pues Cintia, te agradecemos muchísimo. Estamos pues muy contentas y contentos de que nos puedas compartir estos minutos también para esta conversación donde precisamente iniciamos el programa de hoy pues hablando de estas conductas de la oposición. Iniciamos pues con un repaso del PRI y este respaldo que le dan a Ernesto Zedillo, pese a que últimamente pues según ellos intentan escindirse de ese viejo PRI. Pero también, y en esta misma pues relación un poco y reacciones que podemos sospechar como hipócritas, ¿no? En este caso por parte del PAN, porque vemos que cada 8 de marzo pues se ponen sus pañuelos morados y dicen salir a las marchas precisamente en derechos de las mujeres, pero este fin de semana vimos al dirigente nacional del PAN sumarse a una marcha contra el aborto en la Ciudad de México. Esto, como decimos, pese a que han intentado ponerse todas las máscaras, decir que sí están a favor de los derechos de las mujeres y que además esto, ¿no? Lo presumen en redes sociales. Ahorita estamos viendo unas fotografías de Jorge Romero, que además, por supuesto, de sus múltiples acusaciones por estar presuntamente relacionado con el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, pues presume también estar pues de este lado y esta narrativa de pues que las mujeres no pueden decidir sobre sus cuerpos. Cintia, tú has seguido, por supuesto, en toda tu trayectoria, pues estos temas muy, muy urgentes y necesarios para todas las mujeres. ¿Nos puedes contar cómo ves tú, cómo lees estas acciones de que el dirigente nacional de un partido pues se posicione de esta manera? ¿Cómo lees tú esto, Cintia? Bueno, pues como bien dices, la oposición prianista, bueno, me choca decirle oposición, creo que la izquierda se ganó ese título y la derecha pues es la derecha nada más. Prianista en este caso, un matrimonio muy bien avenido, eh, muy exitoso durante 40 años, eh, bien bendecido por la iglesia y en estos casos pues igualmente acompañado por las iglesias y por los grupos de ultraderecha. Y es bien curioso que el PAN se lance en estos días, ¿no? Y las feministas de pañuelo azul, desde luego, también, ¿no? Es las feministas que tienen todos los derechos que las feministas, desde luego, movimiento de izquierda eh, histórico les han legado, igual que todas. Y curiosamente salen a marchar en contra de nuestros derechos. Es toda una contradicción muy propia de estos grupos. Y bueno, Jorge Romero, ¿no? Este prócer de la derecha, el nuevo líder del PAN desde noviembre, que precisamente se estrenó pronunciándose en contra de el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Curiosamente está muy enfadado eh, en contra de las mujeres que deciden abortar a los 9 meses, ¿no? Así se presentó en sociedad. Y bueno, pues se va a enojar mucho conmigo Jorge Romero porque yo confieso que yo he abortado y precisamente aborté a los 9 meses. Vamos a hacer un listado, ¿no? Instrucciones para abortar a los 9 meses. En primer lugar, señora, hay que comer muy bien durante 9 meses porque estamos comiendo por 2 personas. Hay que hidratarse muy bien, hay que dormir bien, hay que tener buenas lecturas, escuchar buena música para que el bebé se vaya eh, alimentando y nutriendo no nada más de químicos propios del alimento, sino también del arte. Y bueno, pues a los 9 meses abortamos, pero las mujeres le decimos de otra manera, le decimos parto, damos a luz a los 9 meses. Entonces, bueno, desde ahí vemos que la derecha pues no solo es antiderecho, sino que también está pues súper desinformada. No tiene idea de lo que significa un aborto. Desde luego no les ha importado en su larga historia trabajar a favor de los derechos de las mujeres. Y tampoco les gusta mucho la idea de que haya educación sexual desde la niñez, precisamente con el afán de prevenir estos embarazos tempranos en menores de edad
el embarazo infantil pues no es embarazo infantil como tal, es violación, es abuso. Y hay también hay muchos casos de embarazo adolescente en México, sigue habiéndolos. Muchos de ellos son abusos, muchos no. Precisamente de ahí la importancia de contar, perdón, con la necesaria educación sexual. Y bueno, recordar también que gracias a los avances que han impulsado las feministas, no la política, no los partidos políticos. Los partidos políticos han acompañado los procesos, pero son los grupos de feministas, desde las bisabuelas, las que han empujado eh, la realización, el conseguir, el lograr estos derechos que son parte de los derechos sexuales y reproductivos. El primero Dios pues debe de ser ese, ¿no? Vivir seguras, estar seguras en casa, en la escuela, en los espacios públicos, hasta en la iglesia, ¿no? Cuidado con los padrecitos. Y precisamente el empeño de esta educación sexual desde la niñez tiene que ver con ello, ¿no? Con no mantener a la niñez en la oscuridad con una venda, sino enseñarles eh, que son dueñas y dueños de su cuerpo, cómo deben de cuidarlo, cómo deben de protegerse, cómo advertir señales de peligro, las famosas banderas rojas, y todo ello tiene que ver con la educación sexual a la que se niega la derecha sistemáticamente con los pines parentales y sus marchas y demás. Es decir, es ir en contra, ¿no?, de la realidad terrible que vivimos en México, porque también si hablamos de aborto adolescente o de niñas embarazadas que han sido abusadas, tenemos que hablar pues de esta realidad terrible de la pedofilia, ¿no? O sea, la familia mexicana muy bonita, muy bien pintadita en las películas, en las series, eh, pero la verdad es que muchos hombres misóginos tienen una mala educación sexual terrible que viene precisamente del machismo, que le pide a los hombrecitos, a los varoncitos, pues tener una vida sexual sin responsabilidad. Y así como tenemos feminicidas seriales en México, tenemos embarazadores seriales en México, y de ello no se habla del aborto masculino. Nos podemos poner aquí muy filosóficas y muy filosóficos, a hablar sobre el concepto de la vida. ¿Por qué? Porque en las marchas de la derecha hablan de proteger a la vida eh, desde la concepción. Digo, tontos no son, ¿verdad? Porque sabemos que los hombres abortan todos los días. Es un proceso natural, biológico, que no se debería de criminalizar, pero si viviéramos en una realidad alterna, ¿no?, en donde el odio a los hombres fuera la regla y de ahí se derivaran las Biblias y las leyes, pues veríamos que la eyaculación sin fines de reproducción estaría, primero sería pecado y después sería un crimen, ¿no? Y sin embargo sabemos que esto es un proceso biológico y natural. No nos molesta para nada que los hombres aborten todos los días, y si quieren hacerlo 3, 4, 5, 6 veces, pues ya es su problema, es su bronca, ¿no? Pero no se va a criminalizar en nuestra mente haciendo estos juegos filosóficos. No criminalizaríamos a los hombres jamás por su biología. Las mujeres se nos ha criminalizado, y bueno, desde tiempos muy, muy antiguos. En primer lugar, casi, casi es pecado ser mujer. Nacer mujer es pecado, ¿no? Se inscribió como pecado en la Biblia, ¿no? La vida de las mujeres, la gran culpable de todo, Eva, etcétera, etcétera, etcétera. Lilith, como era la rebelde, la primera mujer creada, pues se borró del mapa, ¿no? Y esta tendencia, ¿no?, de criminalizar a las mujeres, que se deriva de las Biblias, de los libros, entre comillas, sagrados. Por ejemplo, si los hombres se embarazaran, pues el aborto sería un sacramento. Se derivó, del pecado se convirtió en crimen en las leyes. Y las leyes nos criminalizaron durante muchos años. Y bueno, el aborto como tal no estaba criminalizado. Se penalizaba de cierta manera, pero no era un crimen como tal. Pero sucede que ahora que cumple, por cierto, 18 años, ya es mayor de edad, nuestro derecho a decidir en Ciudad de México, aquí se despenalizó el aborto en 2007.
La derecha inclusive intentó, a través de controversias, se presentaban ante la Suprema, se discutió muchísimo después del 2007 si las mujeres teníamos o no derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Se hicieron audiencias públicas, bueno, se armó todo un revuelo a partir de este derecho plenamente reconocido en Ciudad de México. Y no hay que olvidar nunca, hay que tener memoria histórica, no hay que olvidar que el PRIAN, ¿sí? El PRI más el PAN, durante el sexenio de Calderón, en una movida electorera para ganar votos, decidieron ofrecer la criminalización ya plena de las mujeres, y fuera de la Ciudad de México se comenzó este cambio, estas contrarreformas antiaborto en distintos estados, 15, 16 estados, que criminalizaban a las mujeres en cualquier momento del embarazo, y se les denunciaba, se invitaba a la misma población a denunciar a las mujeres, así fueran niñas, adolescentes, y se les llevaba de los hospitales con esposas en las manos a las jaulas, ¿no? Jaulas para mujeres, y se les metía en prisión acusadas de homicidio en grado de parentesco, o sea, algo muy, muy grave, ¿no? Y así se diluía, esta criminalización se diluía con ese cargo de homicidio en grado de parentesco, porque jamás decía que estaban encerradas por haber abortado, sino por haber cometido homicidio en grado de parentesco. Estos casos resonaron, las feministas, los grupos de feministas, mayoría de izquierda, se encargaron de investigar en muchos de estos estados cuántos casos había de mujeres encerradas por estos terribles crímenes, y se encontró que sí llegaron a ser cientos. Se han hecho estudios al respecto, y ahora que la izquierda llegó al poder, se empezó a dar para atrás a toda esta racha criminalizadora que le deshizo la vida, le complicó la vida y criminalizó y afectó los derechos no solo sexuales y reproductivos de miles de mujeres, son miles, ¿no? Entonces, ahora que tenemos a la izquierda en el poder, que se han ampliado estos derechos, que el aborto, la interrupción legal del embarazo, dicho legalmente, ya es una realidad en 23 estados del país, que debería ser en todo el país, por cierto, ¿no? Con gobiernos de izquierda y todo, todavía no es una realidad en todo el país. Y hay sus cuitas, hay denuncias de grupos feministas, por ejemplo, en Oaxaca, de que el acceso no hay tal acceso, porque sí está en la ley y sí está en la letra y está muy bonita la encuadernación y todo, pero pues no, en la realidad no sucede esto. ¿Y qué sucede? Pues que tenemos, por ejemplo, la oportunidad de que si no nacimos en la Ciudad de México, podemos acudir a Ciudad de México a realizarnos una interrupción legal del embarazo, una ILE, en los hospitales a disposición de manera gratuita. También aquí tenemos un problema que no es de moral, como lo acusa la derecha. La derecha casi casi está promoviendo el embarazo y la maternidad en adolescentes, lo cual está absolutamente equivocado, porque sabemos que cuando más necesita educación una mujer es en los primeros años de su vida, una formación plena, y si tenemos adolescentes en secundaria embarazadas, pues se les estigmatiza y se les corre, se les niega ya el derecho al acceso a la educación, tienen peores trabajos, peor remuneraciones, o sea, se complica mucho la vida de las familias, ¿no? Y, por ejemplo, si no tienen oportunidad en los estados, porque está en la letra, pero no en la realidad el acceso a la ILE, pues pueden acudir a Ciudad de México, pueden venir por acá. Y miren, también otro de los grandes mitos del aborto en México es que se mueren muchas. Pues si se morían antes un montón, ¿no? Si quieren ser pro vida, pues sean pro ILE, porque la ILE es la que ha salvado la vida de muchas mujeres. Por ejemplo, en Ciudad de México, tenemos aquí las estadísticas, se han realizado desde 2007
280,000, en números redondos, 280,000 ILES en Ciudad de México. Desde 2007. De no residentes en Ciudad de México han sido 88,000 mujeres, en números redondos. El segundo estado con más pacientes es el Estado de México con 78,000. Y de 2007 a la fecha, 18 años han pasado, la tasa de mortalidad por este procedimiento de interrupción legal del embarazo es 0. Así, 0. Sí te puedes morir por un aborto inseguro, por tomar brebajes, por introducir un gancho, un objeto terrible en tu cuerpo, pero no por este procedimiento de la ILE que ha salvado la vida de, bueno, casi 300,000 mujeres, ¿no? En condiciones seguras, higiénicas, gratuito, por cierto, y tampoco son estos procedimientos salvajes que ponen los videos de la derecha, estos videos mal producidos y espantosos que parece que son extraterrestres en vez de fetos humanos. La mayoría de las ILES se realizan con pastillas. También hay que echar por tierra otro mito del aborto inseguro. No solo el legal, no solo el aborto legal es seguro, también el ilegal, entre comillas, el que no se realiza en una institución del Estado también puede ser seguro. Están las redes de acompañamiento de las feministas. Hay que darles mucho crédito a las acompañantes de aborto porque también se han dedicado a acompañar, a proveer y no nada más es llegar y te doy este medicamento y me voy, sino que hay todo un acompañamiento, hay apoyo inclusive, ¿no? Para trasladarse entre estados. Y bueno, ahora que tenemos a otro chiflado, porque sí está medio chiflada la derecha con estas declaraciones de que vamos a abortar a los 9 meses, pues tenemos al chiflado de Trump que quiere ser papa, ¿no? Es como Snowwood quiere ser califa en lugar del califa, para quienes gusten del cómic de Snowwood. Pues así anda Trump, igual que la derecha mexicana, criminalizando mujeres a través de su Suprema Corte, que es de derecha, antiderechos. Mucho ojo aquí cuando vayamos a votar el 1 de junio por esta reforma, esta ley ya, ¿no? Este cambio en el Poder Judicial. Tenemos que cuidar muchísimo estos derechos que se han logrado pues con el sudor y el trabajo y el sufrimiento de generaciones de mujeres, de feministas, porque en efecto en cualquier momento se podrían desvanecer en el aire, cual pompas de jabón, diría el poeta. Entonces hay que tener ahí como que mucho cuidado de proteger nuestros derechos, de informarnos, de informar a nuestro alrededor, a las mujeres, de ser ese apoyo si es necesario, cada quien desde su espacio. En mi caso, pues desde el cómic, ¿no? Y bueno, haciendo memoria, o sea, hay que tener memoria, hay que tener memoria. Me estaba encontrando yo una revista del Chamuco de 2008. 2008, imagínense, hace casi 20 años. Precisamente en el que hablo en una sección de puras cebas, hablo precisamente de los esfuerzos de la derecha en el tiempo de Calderón para echar esto hacia atrás, y sus argumentos pues eran muy crueles, poco empáticos con la mitad de la humanidad, que somos las mujeres que parimos a toda la humanidad, porque a la derecha no le importan las mujeres pobres. De ahí la importancia de la premisa, ¿no?, de Andrés Manuel, de por el bien de todos, primero los pobres. Pues por el bien de todos y todas, primero las pobres, porque aquí hay una doble moral tremenda. Antes de la legalización, las mujeres ricas podían ir a abortar al extranjero, no tenían problema. Las mujeres pobres, pues como he dicho antes, acudían a métodos muy salvajes, muy peligrosos, y en su mayoría mujeres pobres. Entonces no hay que cerrar los ojos ante esta realidad y bueno, seguir combatiendo estos intentos de la derecha, que no oposición, la derecha secas, por echar atrás estas leyes, que lo van a seguir intentando de manera muy insistente. Y bueno, la verdad, qué bueno que sigan en contra del aborto a los 9 meses y qué bueno que sigan con sus pañuelos azules. La verdad, eso nos ayuda muchísimo a las mujeres para proteger nuestros derechos, porque la derecha pues sigue
en su afán de ahuyentarse base social, ahuyentarse votos, y eso pues a mí me parece que está fantástico, porque sí tenemos que estar siempre como súper vigilantes de ello y no confiarnos, ¿no? Recordemos, les decía, esta revista El Chamuco que estuve revisando de 2008, voy a subir el cómic a mis redes en un rato, Okay. porque era el mismo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el que acudía y daba su argumentación en contra del señor Soberanes, que era mi cliente frecuente en los cartones y en las historietas en aquella época, por distintos motivos, específicamente en esta revista del Chamuco, pues por el asunto del aborto, porque sí hay ahí, desde estas posiciones de enorme privilegio que tienen, por ejemplo, Jorge Romero, que ha sido tantas veces legislador y ahora líder de su partido, es una posición súper privilegiada, tiene una vida de privilegios. ¿Qué va a entender él de la pobreza de las mujeres en México? Nos ven como si fuéramos las malas mujeres que rodean a esos úteros preciosos contenedores de vida, pero somos mujeres, somos personas y tenemos el derecho a decidir si en algún momento, debido a nuestra pobreza, a que ya tenemos 5 hijos, a que el marido no quiere usar condón, a que a que en la institución de salud nunca llegaron los anticonceptivos, a que la mayoría de los anticonceptivos están dirigidos hacia nosotras, ¿no? Como si nos embarazáramos solitas, ¿verdad? Claro. Entonces, hay muchas cosas que arreglar todavía, hay mucho que trabajar todavía, y me parece, pues, fantástico para la caricatura política que tengamos a Jorge Romero en contra del aborto a los 9 meses, y a gente de la derecha operando desde altas posiciones de poder, como la comisión en aquellas épocas de Calderón, la Comisión de Derechos Humanos, en contra de nuestros derechos, así de contradictoria la derecha. Y pues ahí síganle, el PRIAN, el PAN en este caso, sigan con su conservadurismo, sigan alejándose de las causas de la mitad de la humanidad, que pues nosotros aquí seguiremos luchando por ellas y por todas. Claro. Cintia, en este sentido de lo que nos estás ahorita narrando, me gustaría si nos puedes compartir una reflexión sobre esta criminalización, pero que va, digamos, un poco más allá. Digo, por supuesto que esto que bien nos has referido en materia de las leyes, de lo que ha costado a las mujeres, y como bien lo decías al principio, no son los partidos políticos, o sea, estos pues se han adherido o no a las luchas de las mujeres por nuestros derechos. Sin embargo, en esta cuestión de la criminalización que se hace a través de conceptos religiosos y morales, ¿no? Porque, bueno, ahorita que estaba yo viendo las fotografías de la marcha, en realidad es una marcha pues que no fue tampoco tan grande, pues con tantas personas. Sí llama la atención que precisamente pues esto, ¿no? Vemos a personas, por las mujeres que están presentes, pues hay muchísimas mujeres más bien blancas. Creo que en algún punto había una foto incluso de María Gómez del Campo, por ejemplo, ¿no? Que ha sido como muy cercana, por ejemplo, precisamente dice de la vida, pero muy cercana a esto de, por ejemplo, América Rangel también, en general, ¿no? Como estas representantes del PAN que pues son omisas a otro tipo de violaciones a derechos humanos, a la muerte de personas, por ejemplo, en la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el propio Jorge Romero y este involucramiento que tiene, estos señalamientos con el cártel inmobiliario, que por cierto también eso ha costado la vida de personas, ¿no? Pero se dicen pro a la vida. Con esto voy a que atrás de esto, digamos, como más allá de lo legal, nuestro país pues es un país laico, ¿no? Y está una separación del Estado y de la Iglesia. Sin embargo, en esta narrativa, porque lo que sostienen, pues por supuesto que no es estamos contra el derecho de las mujeres, sino a favor de la vida. ¿Cómo afectan este tipo? Vi también una fotografía por ahí que decía, reza por el fin del aborto, ¿no? Y se pusieron afuera del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo afecta, más allá, como digo, ¿no? De una cuestión como legal, que pues en esa materia, por lo menos acá en la Ciudad de México, ya cumple 18 años de ser legal, pero en la mente de las mujeres el hecho de sentirse criminalizadas, culpadas por tomar esta decisión, o sea, en un sentido, digamos, como más
profundo. Si nos puedes ahondar un poquito en esta parte de cómo se ha introducido esta idea de que somos culpables, pecadoras, y esta parte, como bien lo has narrado, de la omisión completa del otro lado, ¿no? Como si fuéramos las únicas responsables. Muy interesante tu punto, porque en efecto México, pues ya lo han dicho muchos, ¿no? Es un país súper guadalupano, súper religioso, súper católico. Bueno, cuando han venido los papas, gran revuelo y todo, ¿no? Pero también creo que es importante, es muy curiosa importante y curiosísima la idiosincrasia mexicana, porque sí tenemos como muy en claro lo importante que es el Estado laico, pues para la defensa de las libertades, de que cada quien crea en dioses, en diosas, en la tetera alrededor del sol de la que hablaba Russell, en Júpiter, en Tutatis, en Crom y en cuantas más deidades, etcétera, ¿no? Y el arte sacro, pues es una maravilla, ¿no? Yo como atea soy muy admiradora del arte sacro. Pero en efecto, nuestra religión se ha metido, desde luego, desde hace más de 5 siglos, está metida ya en cada hogar de este país y tiene una influencia todavía grande, pero el Estado laico es algo que consideramos muy, muy importante. Nos queda muy en claro este legado parista de las leyes de reforma que protegen, como decía, la creencia, ¿no? En cualquier credo religioso. Ya llegó la gata. Saluda. Hola. También mi gata es atea. Dile, no es cierto, no me metes en tus broncas. Y bueno, es súper importante porque así como somos súper guadalupanos y nos encantan las imágenes sacras y nos estamos siempre informando sobre los asuntos de la religión en este país que es súper conservador y súper machista, pues hay que hablar de lo que mencionabas tú, de cómo a través de la religión se nos introduce a las mujeres este sentimiento de culpa. Y bueno, si tú ves series o películas o lees libros que hablan sobre las distintas religiones, tienen este detalle en común de considerar a la mujer como un subproducto humano, cuando somos las que parimos a la humanidad, y sobre la culpa de las mujeres, ¿no? Y tenemos historias como la de Pandora o como la de Eva, ¿no? En nuestro imaginario religioso, y se introduce la culpa. La mujer siempre es culpable de algo. Entonces, de ahí la importancia de esta protección del Estado laico, de la educación que se dé en las escuelas, de hablar de la religión de otra manera, no como un dogma, sino como una presencia, como una institución en la vida humana, en la construcción de la vida humana, de las distintas religiones, de los distintos acercamientos, ¿no? Porque inclusive las religiones antiguas pues podían tener más sentido común, que tenían un montón de dioses y diosas. Pero en la actualidad, pues cuando se habla del catolicismo en comparación con el protestantismo, en comparación con otros tipos de cristianismo, le hace mucha burla a la religión católica, ¿no? Porque es la culpígena, es la que está llena de culpa, remordimiento, horror, pero a bien que disfruta, ¿no? Bien que tiene sexo, bien que echa relajo, bien que hace sus fiestas, etcétera, ¿no? O sea, la gente sí es muy católica y sí muy 10 mandamientos y muy sí, hay que ir a misa y no sé qué, pero la verdad es que la gente en México hace su vida y no piensa mucho en seguir al pie de la letra estas reglas, pues ya anacrónicas, ¿no? Y digo qué bueno que así sea. Y hay que hablar muchísimo de esto de que las mujeres, perdón, no debemos de sentir culpa por ser mujeres, ni por tener una vida sexual plena, o por tener deseo sexual, ¿no? O en casos tan terribles, coyunturas tan tremendas, casos terribles que vivimos, como enfrentarnos a la decisión de terminar con un embarazo o no. También se habla mucho de la derecha, que esto nos rompe a las mujeres, nos descompone, nos deja rotas de por vida con la culpa y demás. Pero hay que retomar ese tema. O sea, hay muchos mitos sobre el aborto. Sí se hacen estudios desde la academia
con mujeres que se han practicado abortos para saber cuál es su estado emocional, psicológico, su respuesta, cómo ven en perspectiva pasados años del procedimiento y demás. Y las mujeres siguen con su vida. Tienen muy en claro, la mayoría de las encuestadas tienen muy en claro que no han cometido un crimen, que han ejercido un derecho y que no es como nos lo pinta la derecha. No es un acto de egoísmo, no es un acto por deporte, no abortamos porque no queremos usar anticonceptivos, no abortamos porque se nos dio la gana, ¿no? Porque esta es la semana del aborto y vamos todas juntas a abortar, ¿no? 1, 2, 3 y la que no aborte, bla, bla, ¿no? Mentira. O sea, como dice el dicho, ¿no? Vamos ahora, mentira. Las mujeres se recuperan después de este acontecimiento terrible, lo toman por decisiones absolutamente legítimas y no hay que preguntarles cuáles son porque no son de nuestra incumbencia y menos si eres hombre y de derechas mucho menos, ¿no? Entonces hay que acudir también a estos estudios, ¿no? Que nos indican que las mujeres no deben de sentir culpa, no están cometiendo un delito, como se decía, no están cometiendo ni un pecado ni un crimen, están ejerciendo un derecho, y como también desde la academia o desde los grupos feministas hay apoyo, hay un apoyo, hay un acompañamiento, precisamente de eso se habla en la página institucional del Gobierno de la Ciudad de México, ¿no? De este acompañamiento no es nada más de que llegues a la clínica y te den tus pastillitas si es necesario, te quedes ahí, te ingresen o no, puede ser ambulatorio, sino que hay toda una charla, ¿no? Hay un acompañamiento, hay terapias psicológicas, también hay educación sexual para las más jóvenes y también para las más viejas, porque luego no tenemos de dónde agarrarnos en estos temas, aún en el siglo XXI. Entonces ahí hay toda una atención, no nada más es el procedimiento, es la terapia psicológica, es el acompañamiento, es el ver cómo vas a estar una semana después, un mes después, 2 meses después. Y hay quienes regresan y sí toman estas terapias, y sí toman estas clases, y sí se informan, y sí continúan, ¿no? Y eso está muy bien porque ya sabemos que de ahí parten las redes, ¿no? De mujeres y Radio Bemba, que es súper efectiva, ¿no? De que si yo lo viví así y vi que están estos servicios, pues se lo voy a decir a cuanta compa me encuentre que lo necesite, ¿no? Y más si son chavitas, si son morritas. Entonces, pues hay que hablar también de que es necesario desmontar ese mito de la culpa sobre la interrupción legal del embarazo. Claro. Pues Cintia Bolio, aquí también nos dicen de nuestra audiencia, dame un momentito, Mónica nos pone, Mónica Miranda dice, exacto, querida Cintia Bolio Chamuca, tantas verdades en tan pocos minutos, así es. Hay tantas mujeres criminalizadas por abortos espontáneos y tantas niñas abusadas sin opción a la interrupción. Pues bueno, sin duda es un tema que hay que continuar hablando. Te agradecemos mucho de verdad estos minutos. No sé si quieras compartirnos también para nuestra audiencia dónde podemos seguir tu trabajo, dónde podemos pues leerte también. Muchas gracias, Caro. Pues yo siempre feliz de decirles que ahí andamos en la revista El Chamuco, como tú siempre nos andas invitando a nuestro querido lectorado. Cómprala de este mes, ya está a la venta, ¿no? Desde mayo, aquí la tengo. ¡Uy! Sí, que hiciste hoy esta de Rosario Castellanos. Sí, aquí con el impresentable número 1 del mundo. Y en efecto, mi sección, bueno, tenemos 2 secciones en este número, la de la chamuca, que tiene que ver con precisamente esta revolución al interior de la iglesia, ¿no? Bueno, en contra de las corridas de toros violentas, ¿sí? Sobre Jesús y las representaciones de Jesús, hablando un poquito de que las cruces son un instrumento de tortura romano. Y lo muy importante, ¿no? Descansa en paz el Papa, el Potato que bueno, se ha ganado mi reconocimiento total con esa revolución que empezó al interior del Vaticano al designar a la primera presidenta no mexicana, del Vaticano, Sor Rafaela Petrini, una revolución al interior de la Iglesia Católica. Hablando de eso, ¿no? O sea, es importantísimo lo que está haciendo, porque hay muchas mujeres que
expresan su espiritualidad a través de la religión católica. Entonces, que se les abran espacios a ellas en posiciones de poder es súper revolucionario y yo creo que hay que celebrarlo. Y curiosamente, no lo ves en ningún medio, no ves videos en YouTube, no ves notas periódicas, no ves nada sobre Sor Rafaela Petrini. Ahora que fueron las exequias de el Papa Francisco, tampoco se le mencionó para nada. Se mencionaron a otras amigas de él cercanas monjas, pero a ella nunca. Quizá por petición de la misma Petrini, no lo sé. Pero lo que decía, sí, tenemos la otra sección de ¡y pura Sebas! Sí. De mi más amada, la Rosario Castellano, gran escritora, para mí la más importante que ha dado este país. La leo desde la adolescencia, me enamoré de su poesía y de su obra, sobre todo de su poesía. Claro. Y también, además de su enorme talento, pues a mí me impresionó muchísimo desde chavita, desde morrita, que ella habla desde la poesía en verso libre. Habló, o sea, ella es de la generación de mi abuela, nació en 1925. Ujú. Una mujer adelantadísima, protofeminista, cuando todavía no se hablaba de esas cosas en México. Llegó a conocer a Simone de Beauvoir en Francia, cuando viajó a estudiar por allá por Europa con la otra poeta, Dolores Castro, su mejor amiga, también gran poeta. Y bueno, déjame cerrar con esta maravilla de Rosario Castellanos. Sí, por favor. Les recomiendo mucho, mucho su poesía. Aquí tenemos una muy viejita compilación, Poesía no eres tú. Hay un poema, Kinsey Report, que se refiere al reporte gringo del doctor Kinsey, de su libro, bueno, de un reporte de una encuesta a miles de personas, hombres y mujeres, hace muchos años, ¿no? Cuando no se hablaba de esas cosas de la sexualidad, sobre el comportamiento sexual de las mujeres, imagínense, ¿no? Y los hombres, pero nos interesa el de las mujeres. Y Rosario le dedicó un pequeño poema del Kinsey Report, es un poema largo, ¿no? Que habla de la mujer casada, la divorciada, la solterona, las lesbianas, la soltera ilusionada con encontrar al príncipe azul y casarse, ¿no? Eh, y en su parte 2 pues habla de la soltera, ¿no? Y habla un poquitito, unas líneas le dedica al aborto, ¿no? Que dice, soltera sí, pero no virgen. Tuve un primo a los 13 años. Él de 14 y no sabíamos nada. Me asusté mucho. Fui con un doctor que me dio algo y no hubo consecuencias, etcétera. Es un gran poema, pero miren, hasta la gran Rosario nos dejó algunas líneas sobre las mujeres en su poesía, sobre el aborto, y desde luego en sus artículos periodísticos. Qué bueno que traes a colación o de la colaboración sobre Rosario Castellanos. Le hice una sección pequeña dedicada a algunos de sus poemas en 3 momentos de su vida, como poeta muy precoz, así como tenemos caricaturistas precoces como el chamaco Covarrubias, perdón que era el comercialote, hay una exposición maravillosa ahorita de él y de ella también, de Rosario Castellanos, en el centro de la ciudad. Ujú. Y ella empezó muy joven, todavía era estudiante de la UNAM cuando empezó a publicar sus poesías de filosofía, estudiar filosofía. Entonces las poesías que aparecen en este número de Chamuco, una, Meditación en el umbral, que es súper importante porque tan joven ya hablaba de que teníamos que encontrar otra manera de ser mujer en este mundo y no lo que nos dictan las Biblias o los mandatos de género patriarcales, y otros 2 poemas de su edad mediana y de su vida ya adulta, ¿no? Espero que les guste, que lean muchísimo a Rosario Castellanos, importantísima como feminista, como protofeminista, les decía. Se aventó la puntada de aventarse un discurso a favor de la libertad sexual de las mujeres y otras libertades frente al entonces presidente de la República. A lo mejor por eso nos la mandaron de embajador a otro lado del mundo, ¿no? Ujú. Pero bueno, léanla mucho y muchas gracias por permitirme hablar de estos temas pues, fundamentales para todas, todos. Querida Carolina, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cintia, y pues ya lo saben, pues lean también la revista del Chamuco. Acá están las colaboraciones de Cintia Bolio y pues otras y otras colaboraciones que les hemos también por aquí platicado, la revista número 463. Pues muchas gracias, Cintia, por la comunicación. Esperemos pues seguir en contacto. Al contrario, muchas gracias a ti. Un abrazo a todo nuestro querido lectorado.
Gracias. Saludos a la banda. Un abrazo, nos vemos. Abrazo, chao. Bye. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.